Muy buenos días. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Angie Acero, Laura Buitrago, Laura Amado, Luisa Cortés y Gibi Guerra. Y vamos a hablar sobre el tema de diagramas de operaciones. La gráfica del proceso operativo o diagramas de operaciones de proceso muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones de tiempos permitidos y materiales que se utilizan en un proceso de manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaquetado del producto terminado. De la misma manera, como un esquema muestra detalles de diseños tales como partes, tolerancia, especificaciones, la gráfica de proceso operativo ofrece detalles de la manufactura y el negocio con tan solo echar un vistazo. Simbología. Se utiliza varios símbolos para poder construir este tipo de diagramas. El círculo es la operación, indica las principales fases del proceso, agrega o modifica. El cuadrado es la inspección, verifica la calidad o cantidad, no agrega valor. La flecha indica el transporte, el movimiento del material trasladado de un lugar a otro. La D mayúscula significa espera, indica demora entre dos operaciones o abandono momentáneo. El triángulo almacenamiento indica depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén. Círculo dentro del cuadrado significa combinado y son varias actividades simultáneas. Antes de comenzar la construcción de este tipo de diagramas, se analiza e identifica la gráfica por medio del título, la gráfica del proceso operativo, el número de plano, descripción del proceso, el método actual y su presupuesto, la fecha y nombre de la persona que elaboró la gráfica, datos adicionales como datos del número de la gráfica, la planta, el edificio y su departamento. Para realizar un diagrama de operaciones del proceso debemos conocer que se utilizan solo los símbolos de operación, inspección y combinado. El componente principal debe colocarse siempre a la derecha del diagrama. Al lado derecho de cada símbolo se coloca una breve descripción de la actividad y esta tiene un máximo de 3 palabras. Tampoco debe existir cruces entre sus líneas. Los símbolos deben ser exactamente del mismo tamaño. El modo de los verbos debe ser el mismo para todas las operaciones. Se ha recomendado el modo infinitivo. Entonces, por ejemplo, si en una actividad ponemos moler, en otra no podemos poner fue molido o moleré o moliendo. También todas las entradas y salidas deben estar establecidas mediante líneas horizontales. Las entradas deben ir a la izquierda de la línea vertical y las salidas a la derecha. Sobre flechas se anotan breves descripciones. Cuando se producen desechos se coloca una línea a la derecha indicando las causas. Cada vez que se realizan cambios sustanciales en el producto se debe indicar con 2 líneas paralelas entre ellas la información de por qué el cambio. Para actividades repetidas se coloca 2 líneas paralelas entre ellas y el número de repeticiones se coloca en un costado en un braquete. Este identifica qué actividades comprende las repeticiones. Todas las operaciones y controles deben estar debidamente numeradas. La numeración se efectúa de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Este es un ejemplo básico de diagrama de operaciones del proceso. En este diagrama se describe un producto que nace a partir de 3 materias primas. La materia prima principal siempre se coloca a la parte derecha, es decir, en el flujo vertical más largo. Líneas de construcción. Las partes se muestran como ingresando a una línea vertical para ensamblado o una línea vertical para desamblado. Los materiales que son desamblados o extraídos se representan mediante líneas horizontales de materiales y se dibujan a la derecha de la línea del flujo vertical, mientras que los materiales de ensamblado se muestran mediante líneas horizontales dibujadas a la izquierda de la línea del flujo vertical. Si es estrictamente necesario el cruce de una línea vertical con una horizontal, se debe utilizar la convención para mostrar que no se presenta ninguna conexión. Esto es dibujar un pequeño semicírculo de la línea horizontal en el punto donde la línea vertical lo cruce. Objetivos, el diagrama de proceso operativo terminado ayuda a los analistas a visualizar el método en curso con todos sus detalles, de tal forma que se pueden identificar nuevos y mejores procedimientos. Aparte, este diagrama muestra qué efecto tendrá un cambio en una determinada operación, ya sea en las operaciones precedentes y subsecuentes. Además, como valor agregado, con esto es muy usual lograr el 30% de reducción de tiempo.
pues hablando en general. Además que se incorpora para el análisis el tiempo requerido, la situación de cada paso o si sirven los ciclos de cada fabricación. Este es un pequeño ejemplo de un diagrama de operaciones del proceso, el cual les mostraré en la explicación brevemente y por último nuestras referencias. Como podemos evidenciar, este es un claro ejemplo de diagrama de operación del proceso, el cual en primera instancia podemos identificar que se divide en 5 materias primas principales. Este diagrama de operación es de fabricación de bases para teléfono. También podemos identificar que la materia prima principal o el proceso principal siempre se colocará a la derecha, es decir, en el flujo vertical. En este caso la tapa blanca, pues es el flujo vertical más largo. Por el contrario, al lado inferior izquierdo se muestra el tiempo requerido y la demora de cada uno de los procesos. Y por último, se muestra una pequeña tabla resumen en el cual nos evidencia la actividad, la cantidad del tiempo, la operación expedición y el total de todo el proceso requerido en el diagrama de operación del proceso.